y darle participación a la prensa del interior y no siempre hacer actividades montevideanas. Por eso iba dirigida para ahí. Lo dejo con el doctor Ríos para hacer la apertura y después le damos más detalles de la organización del evento. Bueno, buenos días para todos y para todos. Nosotros estamos con esto profundizando una modalidad de comunicación, no solamente con los actores del ministerio que están en el territorio, sino en este caso con la prensa, en un tema que refiere a la comunicación de riesgo, que estamos todos haciendo un aprendizaje y en el mundo, digamos, yo creo que si uno va, yo estoy mirando, siguiendo atentamente lo que está pasando con la crisis del pepino en Europa y hoy probablemente hay una demanda muy importante de España a Alemania por el manejo que se hizo una información que no estaba corroborada y ahora se ha certificado de que no provenían de España y el daño económico que se ha hecho al país. Eso es el ejemplo más concreto ahora, digamos, pero después la región ha pasado por situaciones bastante complejas, sobre todo cuando la pandemia del H1N1, y eso implica que más allá de la autonomía que tiene cada periodista, cada medio para informar, tener la capacidad de las autoridades sanitarias de comunicar a los actores del sector de prensa para que conozcan, digamos, aquellos aspectos que hay una línea muy delgada entre pasar al sensacionalismo, generar alarma y efectivamente ser un factor que contribuya para que la población colabore ante una situación de crisis, sobre todo en el caso de una crisis epidémica. Nosotros, dentro de todo, con el H1N1 tuvimos problemas, pero en realidad después se fue amainando y se logró equilibrar. Pero ustedes recuerden de que hace 4 años en Paraguay, en la Argentina, hubo un brote de fiebre amarilla, que también ahí incidió mucho. La forma que se dio la información determinó que hubiera un caos que desbordó las capacidades asistenciales de los sistemas sanitarios de ambos países, en particular de Paraguay, que motivó que se concentró el problema en la necesidad de la vacuna contra la fiebre amarilla y bueno, y determinó de que prácticamente en Paraguay la gente, manifestaciones de gente que iban desde el Ministerio de Salud a la Facultad de Medicina o a los hospitales por las vacunas, sin tomar otras medidas que tenían que ver con ese brote epidémico que, bueno, que causó muchas muertes en aquel momento en Paraguay, ¿no? Y bueno, y creo que todas esas cosas se han ido aprendiendo y nosotros en el caso de Uruguay nuestros planes de contingencias del sector sanitario se ha ido coordinando con el sistema de emergencia que tiene el país para tratar de que haya respuestas nacionales o cuando es en un territorio respuestas departamentales con una integración de todas las capacidades que tiene el país en cada lugar. Pero todo esto es un aprendizaje que debemos ir mejorando y no hay duda de que el manejo de la opinión pública es uno de los elementos fundamentales para lograr atender la situación en el adecuado equilibrio sin alarmas, seguir las conductas que las autoridades sanitarias se están planteando y colaborar con los planes de contingencia que se están realizando. Los sistemas sanitarios los sistemas de salud cuando hay situaciones de riesgo que significan brotes epidémicos de gran envergadura, si nosotros no logramos una capacidad de que gran parte de esos fenómenos se contengan en la comunidad, en el domicilio, y todos pensamos que se va a concentrar en los hospitales, donde tenemos las camas hospitalarias, siempre vamos a tener un desborde y un caos porque no hay capacidad en ningún lugar del país. Ustedes piensen cada uno de esos departamentos cuántas camas disponibles tienen, si no buscamos que pensando en las cosas que tenemos más latentes, ¿no? El dengue, por ejemplo, que si no buscamos una alternativa que es contener el domicilio en los casos no complicados y priorizar las camas hospitalarias para lo que tiene que ver lo que sea complicado, evidentemente vamos a tener un problema. Y esto ha sido una de las cosas que el ejemplo en la región en los últimos tiempos ha sido ese, de que no hubo capacidad de contención
a nivel ambulatorio, y el desborde de los hospitales fue tremendo, que causó las situaciones de crisis e incluso con resultados más graves en cuanto a morbilidad y mortalidad por algunos casos. Y bueno, y acá el último elemento que a nosotros nos interesa, y en eso creo que es un aprendizaje mutuo que tenemos que hacer, es el hecho de cómo entramos en esta comunicación con un lenguaje que sea comprensible. A veces los técnicos hablamos en un lenguaje que se comprende por un circuito pequeño, y son los comunicadores que tienen que buscar traducir ese lenguaje para que llegue al conjunto de la opinión pública, y una directiva que es muy concreta, comprensible para nosotros, también sea comprensible para ese universo que es más amplio, y en función de eso el plan de contingencia tiene las características y se lleva adelante en función de lo que está planificado centralmente. Y bueno, y esta actividad está para eso, así que creo que acá está el equipo de epidemiología que tiene el ministerio, que sé que está en alerta permanente de cualquier situación que pasa en el país, y que además en estos momentos tiene la ventaja que para estas cosas, en un plan de desarrollo que va para este quinquenio, vamos a tener unidades de epidemiología en todos los departamentos del interior para tener una idea de lo que está pasando en cada lugar y no depender solamente de la información central. Por lo tanto, los periodistas de lo que pasa en su departamento van a tener una fuente de información muy directa en cada uno de sus departamentos. Y bueno, nosotros, la última situación que tuvimos también dificultades para comunicar bien, porque para evitar que se generara pánico, fue cuando estos casos de botulismo que hubieron en el verano, donde como eso estaba asociado al consumo de un alimento tipo conserva, logramos focalizar el tema en el departamento que se desarrolló. Tuvimos una muy buena colaboración del sector comercial formal de Paysandú, que eso ayudó muchísimo a que se focalizara muy bien el problema, y más allá que hasta hoy no sabemos cuál fue la fuente, se logró comunicar de una manera de que no hubo problema en el resto del departamento, no hubo perjuicio económico para aquel sector comercial formal que no tenía ningún tipo de problema en ese sentido, pero que permanentemente estábamos en el borde, digamos, de la información de que se generara el pánico y que la gente empezara a desechar latas o no consumiera esos productos. Pero todo fue un aprendizaje muy, muy ágil, porque hay que ver que tuvimos un brote hacía prácticamente 10 años, y bueno, retomar la comunicación 10 años después no es fácil. Y bueno, por eso esperamos muchos de los comunicadores, y esperemos que esta instancia, que no debe ser la primera, sea como el inicio de una forma de trabajo que en definitiva le sirve al sector sanitario, al Sistema Nacional de Emergencia, y para la acción local en los territorios cuando tenemos una situación de riesgo en salud. Muchas gracias.